por favor. Señor, muchas gracias. Señor, te pido que lo que hablemos hoy sea para edificación y para que nosotros te conozcamos y nos conozcamos entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en la imagen dice la palabra control. Para hacer una introducción de lo que yo les voy a hablar, ¿a cuántos de ustedes les encanta controlar? ¿O a cuántos les gusta ser controlados? El jefe de una empresa donde estemos, cualquier lugar, ¿cómo se encarga de controlarnos para que lleguemos temprano? A través de muchas maneras, ¿no? A través de una tarjeta, a través de firmas, etcétera, etcétera. Para hacer una introducción, en este tiempo está muy de moda como, entre comillas digo, no todas, pero que a las mujeres les encanta mucho controlar a los esposos, ¿no? Y se ha inventado un maravilloso invento que se llama celular. Obviamente dije no todas, ¿no? O sea, pero hay una mayoría que les encanta controlar, y también a los varones. He visto que nietos también controlan a toda una familia, ¿no? O hijos controlan. Yo quiero hablarles de eso hoy día, del control, pero quiero hablarles del control que tiene nuestro Señor Jesucristo. De ese control malo que nosotros ejercemos como humanos no está bien. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado controlar a mis hijos. Desde muy niños, a ellos les encantaba, bueno, si lo hubiesen conocido a Isaí, a Valeria y Freddy, quizás hablara de sus hijos, eran bastante incontrolables, ¿no? Correteando por allá y haciendo un montón de cosas. Entonces yo les decía, quiero hacer un trato con ustedes. De lunes a sábado correten en la casa y hagan lo que quieran, pero el domingo me están quietos en la iglesia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces me costaba realmente, porque controlar a un niño es difícil, porque el niño siempre va a ser niño, ¿se dan cuenta? Y un niño que está quietito es porque está enfermo. Pero si ese niño está inquieto, va, sube, corre, se cae, se moja, es porque está sano. Entonces es muy difícil controlar a un niño, ¿se dan cuenta? El control, ¿a cuántos nos gusta controlar? Yo he intentado hasta el día de hoy, gracias a Dios, mis hijos siempre se reportan dónde están, entonces no llevo un control o una lista, pero quiero saber dónde están, ¿se dan cuenta? Pero eso tampoco es control, sino es algo que todo papá hace. Amén. Vámonos a la palabra, por favor, a Colosenses 1:17, según la Reina Valera 1960. Dice así la palabra: y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no tuvo un nacimiento, Él siempre existió, ¿sí? Si no, estaríamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor, y eso no es cierto. Obviamente que nació en la tierra como ser humano, pero como Dios, Él nunca tuvo un nacimiento, sino que Dios siempre existió. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Dios siempre existió. Luego dice, y en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene el control de todo. Si el sol sale de un lado y muere en otro lado, el control lo tiene Dios. Que la tierra gire en torno a su eje, Dios tiene el control. ¿Cuánto dura esa vueltita de la tierra en torno a su eje? 24 horas, lo que ocasiona ¿qué cosa? El día, la noche. Dios tiene el control de que la tierra se traslade. Esto se llama el movimiento de traslación, que dura 365 días. Todo esto lo tiene
control nuestro Señor. Miren, voy a correr un poquito por esta dinámica que va a haber después de esto. Colosenses 1:17, según la traducción del lenguaje actual, para que podamos entender mejor, dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Luego dice: por medio de Él todo se mantiene ¿en qué? En orden. ¿Será que podamos cambiar a 26 horas el día? No, por más que nos levantemos más tempranito. No podemos cambiar eso. ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿Podemos cambiar las estaciones del año? No, hay un orden. Este tiempo, sé que muchas cosas están cambiando en nuestro mundo. Ya no llueve cuando debería llover. Ya no hace sol cuando debería hacer sol, etcétera. Muchas cosas están cambiando, pero eso es por culpa nuestra. Pero gracias a Dios, esto todavía continúa siendo una orden del Señor. Amén. Sigamos, por favor. Entonces, el Señor, algo que a nosotros nos ha enseñado y nos quiere enseñar, es que nosotros empecemos a controlar nuestro cuerpo, nuestro ser. Cuando el Señor dijo en la Biblia: hagamos al humano conforme a nuestra semejanza, Él no estaba diciendo que nosotros nos íbamos a parecer como Él como persona, sino Él decía: Él se va a parecer a nosotros ¿en qué cosas? En creatividad, en saber controlar nuestro ser. Y miren en qué. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. No se duerman ya, por favor, eso es lo único que les pido. Voy a tratar de ser dinámico, voy a intentar de ser jovial, voy a intentar de hacer muchas cosas para que no se duerman. Porque cuando se duermen, pues uno piensa de que lo hace mal. Entonces cada vez que Johnny nos invita, digo: mejor no, Johnny, invita a otro, porque se duermen cada vez que predico. Dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En otras palabras, es una persona que no sabe controlarse. ¿Cuántos tenemos la boca suelta? Qué terrible. O sea, yo he conocido a cristianos, no estoy hablando de las personas del mundo, he conocido a gente que conoce a Dios con una lengua terrible. Y la pregunta es: ¿realmente cristiano? ¿Quién no ha caído en eso? Todos. Otro. Paso al siguiente. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, este es muy conocido y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y ¿de qué? Y de dominio propio. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender ¿a qué cosa? A controlarnos. Porque nuestra lengua nos va a hacer quedar mal. Y quiero decir que la familia, de mis hermanos, entre Hugo, Freddy y quien les habla, el más lengua suelta he sido yo. Y de quien yo aprendo mucho, de tener mucha paciencia, es Freddy. Yo sé que Freddy a veces pierde el control también, pero he aprendido mucho de él a saber controlar mi lengua. Y es por eso que la palabra dice en Santiago 1:19: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse. Lentos para hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a ser mejores escuchadores y tratar de hablar menos, porque cada palabra que a veces decimos dañamos a alguien. Por eso la palabra dice que debemos estar listos. ¿Para qué? Para escuchar. Lentos para hablar y ¿para qué cosa? Para enojarse. Qué terrible ser cristiano, ¿no? O sea, lamentablemente en el lugar donde vivimos no todos son cristianos, pero a veces por nuestra lengua
¿quién queda mal? Díganme, ¿ustedes o el Señor? El Señor. Entonces dice, así son los cristianos. Y nos engloban a todos. Por eso, hermanos, aprendamos a tener el control de nosotros. Y este sentido que nosotros conocemos, que es la lengua, la Biblia habla cosas tremendas de este sentido. Dice que aquella persona, vámonos a un versículo, Santiago 3:8, dice, Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno, veneno mortal. ¡Qué terrible! Entonces, cuando alguien te insulta, ¿cómo debes responder? ¿Es fácil o es difícil? Dificilísimo. Es terrible. O sea, yo quiero contarles que a veces yo me tengo que amarrar la lengua porque me gustaría responder como yo quisiera responderles. Pero la palabra de Dios y la experiencia de vida que tenemos dice que nosotros tenemos que aprender a pensar primeramente lo que vamos a decir. Pensar primeramente qué es lo que vamos a decir. Entonces, si alguna vez te llaman la atención y tienes la culpa de eso, mejor cállate y no digas nada. La palabra de Dios dice que si alguien te insulta de manera incorrecta, ¿quién es el que se encarga de él? Es Dios mismo. Dice, yo haré justicia. Sigamos. Miren cómo el Señor nos da estas pautas. Entonces, con todo lo que les acabo de decir, es que Dios tiene el control. ¿Cuántos creen esto, que Dios tiene el control? En alguna oportunidad a mi hermano generalmente siempre acudo cuando tengo problemas, o le llamo en la noche y le digo, Freddy, tengo este problema, no sé qué voy a hacer, etcétera, y le empiezo a contar mis cosas, y él siempre me responde, Dios tiene el control. Tranquilo. Un pastor nos visitó a mi hogar y le conté mi situación, le dije, estoy pasando estas cosas, y él me respondió, Dios tiene el control. ¿Qué quiere decir que Dios tiene el control? Vuelvo a repetirles este texto que les leí en un principio, Colosenses 1:17. Cristo existía antes de todas las cosas y por medio de Él todo se mantiene en orden. Entonces Dios es un Dios de orden y Él tiene el control absoluto de todo. Y eso es lo que tenemos que aprender, que por mucho que nos esté yendo mal en la vida, en cualquier situación, si tú eres hija o hijo del Señor, Dios tiene el control. Amén. Amén. Porque, no sé, si tú estás enferma o estás enfermo y tú alguna vez le has dicho, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Y alguien te dice, Dios tiene el control. ¿Job tenía razón de quejarse o no? Tenía mucha razón de quejarse porque él estuvo enfermo y padeció muchas cosas, pero Dios tenía el control. ¿Cuánto dure eso? Está dentro de la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Entonces, hablando del humano, y perdón si coloco a un hombre nomás ahí, pero es el hombre y la mujer. Miren lo que encontré y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Filipenses 2:13, y esto es muy lindo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? No sé si tengo en otra versión, voy a ver. Así, en Dios habla hoy, dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
Si alguna vez, por ejemplo, el Señor te dijo, ve, saca tu dinero y dáselo a tal hermano, y tú puedes decir, uy, qué bueno que soy, a mí se me ocurrió. ¿Tú crees que eso es cierto? Porque Dios dice, yo pongo el deseo. Entonces, la gloria es para el Señor. Si tú, por ejemplo, que tienes mucho y compartes con el que no tiene, esa es la voluntad de Dios. Y Él pone en ti ese querer. Por ejemplo, no están aquí dos, no les voy a dar su nombre, pero yo amo mucho a estas dos personas. En un cumpleaños, ellos se me acercaron y uno de ellos me dijo, hermano David, nos costó mucho hacer este regalo, nos hemos tenido que rebajar, eso me dijo, me maté de risa, porque ellos son bolivaristas, a morir. Y me regalaron una camiseta del Tigre con todas las firmas del tricampeón. O sea, es una camiseta que vale mucho ahorita económicamente. La pregunta es, ¿quién les puso eso en su corazón? Un bolivarista regalando una camiseta del Tigre, ¿se imaginan? Realmente es... Yo no haría eso. Pero ellos lo hicieron, y tengan la seguridad que Dios puso eso en sus corazones. ¿Por qué? Porque sabían que con eso yo me iba a alegrar mucho. Hasta el día de hoy lo tengo muy guardadito. Lo puse a la venta y ya me dieron un montón, y no lo voy a vender. ¿Se imaginan? Tengo la camiseta del Tri con todas sus firmas. Bueno, para mí es algo, un tesoro. Sé que para los bolivianos no vale nada. Pero ese querer lo puso el Señor. Si tú le ayudas a alguien, si tú estás como que empujado a hacer algo bueno, es porque el Señor pone eso en ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a comer algo a la calle y se nos quedan mirando algunas personas? ¿No te dijo el Señor, ve y comparte con él? ¿No te dijo el Señor, ve y haz algo al respecto? ¿Se acuerdan cuando el Merlan era el Merlan hace mucho tiempo? Ahora ya no es lo que es. El Mercado Lanza. Y en el Mercado Lanza servían unos lomitos muy ricos, no sé cuántos se acuerdan, ¿no? El asado, la salchicha, el huevo y lo demás. Y las papas fritas. Me encantaba ir a ese lugar. Y en cierta oportunidad me compré uno de estos platos, y al comer sentí que alguien me miraba y me decía con su mirada que él quería también lo mismo. Y una voz me dijo, ve y dale. Pero yo dije, no, pero, y uno pone excusas. ¿Saben qué? Es bueno obedecer cuando escuchas esas voces interiores dentro de ti. Y lo que hice fue, le compré otro plato, comí, no me habló, no me dijo gracias, pero con su manera de mirar me dio muchas gracias y se fue. Me imagino que alguien no tenía dinero. Entonces, cuando tú te encuentres en esta situación de tener y alguien que no tenga, o al revés, tengan la seguridad que es Dios quien se mueve en tu vida. Por eso dice que Él pone en nosotros, ¿qué cosa? El querer y el hacer. Díganme, esta canasta que está acá, ¿para quién es? Es para una persona necesitada. Y las personas que trajeron sus cosas acá es porque el Señor puso en ellos, ¿qué cosa? El querer traer esto. Y esto debería rebalsar, ¿se dan cuenta? Porque esto va para una persona que también lo necesita. Sigamos leyendo, por favor. Entonces, con todo esto, llegué a la conclusión de una canción que no sé si ustedes la conocen. Se llama Somos sus manos, de Dani Berríos. No sé quién lo ha escuchado. ¿Quién conoce a este cantante cristiano, Dani Berríos? Y él tiene una canción que dice estas letras. Vamos a leerlo. Dice: somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del Señor. Entonces,
No quiero decirles que Dios no pueda hacerlo. Dios puede darte algo personalmente, lo puede hacer porque Él es Dios. Dios puede hablarte personalmente porque Él es Dios. Él puede hacer muchas cosas, pero ¿saben qué? Según el estilo que tiene Dios y bíblicamente, Dios utiliza tus manos para que sean sus manos. ¿Te dan cuenta? Si tú vas a visitar a un enfermo o vas a visitar a un encarcelado, ¿quién está yendo a visitar a esa persona? Es Dios. Porque Él utiliza tus pies, Él utiliza tus manos y Él utiliza tu boca. Cuando tú predicas en la calle, y yo con Freddy me andaba contando, y me quedé maravillado de que hay ciertos jóvenes acá en la iglesia que salen a predicar a la calle, y los he visto manejando su parlante y todo. Y dije, wow, ¿te acuerdas, Freddy, cuando nosotros hacíamos eso, así, ¿no? Y recordábamos, ¿y por qué ya no lo hacemos? No, pues ya nos hemos cansado. No, no es cierto. La palabra del Señor dice que nosotros debemos predicar la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque a través de nuestra boca Dios va a hablarle al mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos las manos del Señor, nosotros somos los pies del Señor, nosotros somos su pueblo. Y la letra continúa diciendo, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de lo que nos predicó el domingo nuestra hermana Cecia? ¿De qué nos habló? Nos habló del amor que Dios tiene con nosotros. ¿Cuánto tiempo trabajó Jacob por Raquel? ¿Solo 7 años? 14 años, yo no sé, yo no estaría tanto. 14 años por una mujer, y realmente la amaba con toda su alma. Y resulta que su suegro, que era Labán, era uno de esos abusadores, y le hacía trabajar, y él trabajaba, ¿por qué? Por el amor de Raquel. Cuando el Señor dice que somos la hija, la niña de los ojos de Dios, Él nos está diciendo que somos lo máximo para Él. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, somos la niña de los ojos de Dios, somos su pueblo, somos hijos del gran Rey. Entonces, imagínense, Dios como nos ama, Él también quiere que nosotros compartamos la palabra a otra persona. Y muchos usan un montón de estrategias para hablar del Señor. Si en la calle vas a predicar la palabra y te lanzan choclos, tomates, cebollas, lechugas, ¿vas a continuar predicando? Sí, seguí predicando y a la vez vas a ser bendecido con muchas verduras. ¿Se dan cuenta? Entonces veámosle la parte positiva a todo lo que el Señor nos da. Luego dice la letra, su espíritu está en nosotros y fluye como un río y nos llena de poder para que ayudemos a nuestro hermano a darle la mano. ¿Saben que el Señor se siente muy feliz cuando tú haces algo por tu hermano o por tu hermana que está en desgracia? Si tú tienes, no sé, digo muchos quintales de arroz acumulado en tu casa y estás harto de comer arroz, pues hay gente que no lo tiene. Comparte porque eres la mano de Dios. Amén. Háganlo, hermanos, es bueno. Por eso en esta dinámica que al final se va a hacer es para que nos conozcamos, es para que no solamente nos conozcamos de vista o conozcamos tu nombre, sino también sepamos cómo vives, no para que sepamos la forma en la que vives, sino que para que digamos cómo lo podemos ayudar. Amén. Es un tiempo duro, es un tiempo que mucha gente ha quedado sin trabajo, hay mucha gente. Yo me encuentro con mucha gente por culpa de la pandemia, hasta yo quedé sin trabajo por la pandemia. Pero Dios ha sido fiel, ¿por qué? Porque Él tiene, ¿qué cosa? El control. Amén. Y mejor si somos los hijos del Señor. Aleluya.
La gloria sea para el Señor. Una ancianita se puso a orar ahí en su ventana que daba a la calle, y la ancianita empezaba a orar en voz alta y le decía: Señor, dame pan, dame leche, porque no tengo dinero, pero tengo hambre. Señor, provéeme de pan, provéeme de mantequilla, queso, no sé qué cosas. Pero ella lo hacía en voz alta. Y por esa calle pasaban unos jóvenes que no conocían al Señor, de esos que andan por la calle ahí sin hacer nada. Y ellos decían: miren, esa viejita está gritando. ¿Qué tal si nos hacemos la burla de ella, no? ¿Qué tal si compramos pan y otras cosas y le lanzamos por la ventana, y ella va a creer que su Dios le ha respondido? E hicieron eso, compraron los panes, compraron todo lo que ella pedía y se lo lanzaron por la ventana. Dios utiliza aún a los hijos del diablo para bendecir a los hijos de Dios. ¿Sí o no? Sí. Y es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y esta es una historia verdadera, aunque parezca una anécdota, es una historia verdadera. Es que a veces el Señor es ilógico, no se lo va a entender. Él trabaja de distintas maneras. El Señor permite que un tiempo estemos en mucho, pero Él también va a permitir que un tiempo estemos con poco, para que sepamos lo importante que es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el control. Y vuelvo a repetir. Entonces, ¿por qué quiere el Señor que tengamos el control? Porque Él dice: ustedes son como yo sé controlar absolutamente todo, y ustedes quiero que sean de la misma manera. Les leo la palabra, Génesis 1:26. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué cosa, a nuestra semejanza. Dios sabe controlar absolutamente todo, y Él también sabe controlarse, y quiere que sus hijos sean como Él. Les leo otra. Génesis capítulo 2 versículo 7. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Dios puso en nosotros vida, y Él quiere que nosotros hagamos lo que Él hace. Obviamente que no como Él, pero de alguna manera intentemos parecernos a Él. Dios tenía mucha pena de la gente que sufría. Por eso la palabra dice que Él iba y hacía milagros porque tenía pena. El hombre es el único entre la creación de Dios que tiene una parte material, el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, les pido en el nombre de Jesús, puede ser que Freddy cometa errores, puede ser que yo cometa errores, puede ser que el ministerio y todos y algunas personas cometan errores a la hora de hablar, pero a la hora de responder siempre controlémonos. ¿De acuerdo? Siempre. O anden con su scotch, no sé, para ponerse en la boca y tratar de no responder. En su ser, usted contiene el ADN perfecto. Su genética está cuidadosamente elegida para cumplir el propósito eterno de Dios. Somos creación de Dios. Él puso en nosotros su ADN. ¿Qué quiere decir eso? Su personalidad. O sea que nosotros somos hijos del Señor. No somos cualquier cosa. Por eso, como hijos de Dios, nosotros sabemos quién tiene el control. Y en este tiempo les cuento, pues he estado pidiéndole al Señor. Yo tengo un estudio de grabación que no trabaja mucho, pero trato de hacerlo trabajar. Hago algunos trabajos vía internet,
Pero le he estado diciendo al Señor, me gustaría trabajar otra vez, ya no quiero estar en casa, ya me cansé de cocinar, de limpiar, de lavar. Quiero cocinar, perdón, quiero trabajar. Aún soy útil, aún puedo. En muchos lugares he entregado mi currículum y me han rechazado por muchas razones. Pero aún le he estado diciendo, Señor, quisiera volver a trabajar porque me es necesario. Todavía soy útil, Señor, todavía soy útil. Toda la pandemia, se imaginan, no sé, desde el 2019, ¿no? Si no me equivoco, 20. Son casi ya como 3 años, ¿sí? Entonces, si no fueran mis hijos, yo estaría, Y anteayer me llamaron de una ONG y me dijo, David, queremos hablar contigo, queremos hacerte una propuesta, queremos, no hace un montón. Y yo dije, wow, qué bueno. Entonces, estoy esperando esa charla de trabajo, a ver cómo nos va. Pero en todo este tiempo que aprendí que Dios tiene el control. Hemos comido, hemos cenado, pagamos el agua, la luz y un montón de cosas. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Entonces, nunca se desesperen porque Dios tiene el control de todo. Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, así como las canas que tengo yo, dice Dios, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Quién tiene el control? Dios. Agárrense de eso. Sí, nunca se desesperen. En la desesperación a veces hacemos cosas locas. ¿Cuántos no han pensado vender un riñón, por ejemplo? $50,000 cuesta un riñón. Haciendo consultas con los médicos, ¿puedes vivir con uno? Sí, se puede. 50,000. ¿Qué puedo hacer con 50,000? No tomo, no fumo, tomo mi lechecita, o sea, mi riñón está bien. Imagínense, podemos pensar muchas cosas a la hora de la desesperación, pero nunca olviden que Dios tiene el control. Él nunca los va a dejar. Por eso dice, aunque ya estés viejito, yo sigo siendo el mismo, yo no cambio, yo los sostengo, yo los hice y yo los voy a cuidar. Quiero que entendamos eso. Por ejemplo, en esta historia, wow, ya el tiempo me está pisando. En esta historia voy a leerles rápidamente. Vamos a ver cómo Dios tiene el control de todos. ¿Alguien ha ido a pedir perdón a alguna persona a la que no quería, por ejemplo? Qué difícil es, ¿no? Yo cuando me conocí al Señor, muy jóvenes, con Freddy, el Señor me dijo, ve a pedir perdón. No les voy a dar el nombre, ve donde esa persona. Pero yo dije, Señor, no voy a ir, porque apenas aparezca por su puerta va a sacar su palo y me va, no sé, porque no me quiere para nada, no me quiere ver ni en foto. Pero ¿cómo voy a ir donde él o ella? Y el Señor me decía, ve y hazlo, ve a pedir perdón. O sea, creo que hemos estado en ese afloja con el Señor durante unos 3-4 meses. Y lo hice. Yo como humano pensaba que la persona me iba a responder de forma, o sea, me iba a lanzar con lo que encontraba, porque lo que pasó entre los dos fue muy feo. Pero ¿saben lo que pasó? Me dijo amén. El Señor me dijo que ibas a venir a hacer un abrazo. Y desde ese día llegamos a ser amigos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quién tiene el control de todo eso? Dios. Y eso es lo que yo quiero contarles hoy. Les voy a contar la historia de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 22. La historia de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 22, versículo 1. Aquí un poquito vamos a ver el carácter que tenía Saulo de Tarso. Saulo
respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Cómo era Saulo de Tarso? Según lo que acabamos de leer. Era violento, ¿qué más? Respiraba amenazas y muerte, o sea, tenía una boca tremenda. Era malo, en otras palabras. Era una persona que quería hacer daño a los cristianos. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A las personas cristianas de ese tiempo les llamaban de la siguiente manera: los del camino. Por eso dice, hombres o mujeres de este camino. Entonces Saulo de Tarso apresaba a la gente, los metía a la cárcel y también los mataba. Miren, la palabra dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Mientras iba caminando, cayó, dice, o apareció una luz que lo rodeó y él cayó ¿a dónde? Al suelo. Miren cómo era Saulo de Tarso. Aquí está una foto que encontré. Y con una flecha más, si es posible, para que lo que reconozcan. Él era Saulo de Tarso. Miren cómo está. Feliz, tranquilo, alegre. ¿Por qué? Porque estaban matando al primer mártir de los cristianos. ¿Cómo se llamaba él? Esteban. Y miren, Saulo de Tarso está feliz ahí, complacido con lo que está sucediendo. Entonces, en resumen, llegamos a la conclusión de que Saulo de Tarso era una persona mala, una persona que odiaba mucho a los cristianos. ¿Alguien que odie mucho a los cristianos en este tiempo? Cuando salgan a predicar a la calle, ahí van a saber quiénes son. Van a llegar a la iglesia con muchas verduras. El 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patear contra una punta. Es locura, no puedes patear contra una punta porque te vas a lastimar tú. Y el Señor le estaba diciendo: a quien les estás haciendo daño, te estás haciendo daño a ti mismo. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: sabemos de que Saulo de Tarso era una persona mala. ¿Cómo creen que ustedes hubiesen respondido? Que es una persona mala. Yo no creo en ti, y puede decir muchas cosas, pero Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es una primera respuesta que hace Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? Por eso muchos de los que conocían al Señor en el Antiguo Testamento siempre le dicen con la respuesta: heme aquí, aquí estoy. ¿Cuántos vamos a ir a predicar este sábado a la calle, por ejemplo? ¿Cuántos pueden decir: heme aquí? Solo uno. Hermanos, es bueno que seamos a la vez, al ser hijos de Dios, también tenemos que ser muy obedientes, porque al ser obedientes Él también toma el control de nuestras vidas y Él se encarga de nosotros. Cuando sucedió esto, Saulo de Tarso quedó totalmente ciego, una especie de escamas, dice que tapó sus ojos y él no podía ver. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué respondió?
heme aquí. Yo quisiera tener hijos que me digan así, heme aquí. ¿Quién va a ir a comprar pan? Así. Heme aquí. Qué lindos hijos. El Señor quiere de nosotros siempre una respuesta positiva a la hora de hacer sus cosas. Heme aquí, aquí estoy, listo. Y Ananías dijo, aquí estoy, ¿qué hay que hacer, Señor? Aleluya, dijo, y no sé qué cosas más. Y el Señor le dijo lo siguiente. Mira, ahí está Ananías llegando donde se encontraba Saulo de Tarso. Pero antes la palabra dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué le dijo? Ve donde Saulo de Tarso. Es como si a mí me dijeran, ve a predicarle la palabra a ver a quién. No sé, alguien que no se quiera saber nada del Señor. Entonces, no sé si me escuchará ese Señor. Yo puedo pensar eso, pero ojo, es Dios quien tiene el control. Y Ananías se asustó porque la palabra dice, y el Señor le dice, ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que... Miren cómo el Señor ya preparó absolutamente todo. Él le dijo a Saulo, va a venir alguien que va a orar por ti. Él prepara absolutamente todo, pero Ananías dice, yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. No voy a ir, Señor. Ya no heme aquí, ya no. No voy a ir donde Saulo porque es malo, mata a los cristianos y por ahí llego y me mata a mí más. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor tiene el control, nunca se olviden de eso. Por eso a la hora de ir a pedir perdón a alguien con el que quizás ya no quieres ver o quizás está muy lejos, hazlo porque el Señor tiene el control. Él se va a encargar de arreglar la situación. Y resulta que el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque, y aquí viene la parte terrible, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a enseñar lo que es ser cristiano. Uy, terrible la vida de Pablo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, y quizá un poco temblando, hermano Saulo, así, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Miren, con esto hay una enseñanza que yo quiero sacar acá, que las personas que se bautizan y que entregan su vida al Señor pueden predicar ya no más. Porque la palabra dice, si ustedes leen más allá, dice que él recibió la vista, fue bautizado y levantándose rápidamente fue a predicar. Así que no hay un tiempo de que tienes que, me faltan 348 discipulados más, así que he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hijos del Señor, hijas del Señor, Dios tiene el control. Dios da acá una promesa, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ya, no se desesperen, no se desesperen, no vendan nada de su cuerpo, por favor. No vendan nada, no se desesperen. Aprendan a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 1, con todo lo que les acabo de hablar, ¿realmente Dios tiene el control? Amén. A ver, más fuerte, ¿Dios realmente tiene el control? Amén. Amén. No se olviden de eso, ya, por favor. No se olviden de eso. Dios tiene el control.
¿Cuánto control tiene? Total, hermanos, total. Hay una alabanza que dice: ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder. Si un pajarillo muere por toda la creación, ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe. Él sabe cuántos cabellos tienes, algunos unos pocos más, otros menos. En mi caso, tantos blancos y tantos negros. ¿Se dan cuenta? Dios lo sabe todo, por eso Dios es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, o sea, Él sabe todo, Él tiene el control de todo. Luego, ¿qué o quién tiene el control? Si es que nosotros no decimos que Dios no lo tiene, no. Es cierto que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el control ¿de qué? De la tierra. Ahora, se cree, y eso Él nos ha hecho creer, que Él tiene el control de la tierra, pero no es cierto. Dios le permite tener el control de ciertas partes, nada más, porque el control de todo lo tiene el Señor. ¿Cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? Confiando en nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra. Vengan a los discipulados, hagan todo lo posible. Aprendan. Cuando haya prédicas, cuando haya enseñanzas, agarren un cuaderno, anoten, aprendan de Él. ¿Ustedes creen que Saulo de Tarso estaba en su caballo y cuando le cayó la luz, él se cayó al piso, al suelo? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Resulta que la Biblia no habla de ningún caballo. Por eso les pregunto que es bueno estudiar la palabra. ¿Sí? Y Saulo de Tarso, cuando se convierte en Pablo, es el único apóstol que se convierte en ¿qué? En fruta, porque dice que se convierte ¿dónde? En Damasco. Y hasta puedes sacar, no cosas humorísticas de la Biblia, si tú quieres predicar. Sigamos, ya acabo. La soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir cuando Dios tiene el control? ¿Qué quiere decir soberano? Rápidamente les explico. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Él es independiente, Él toma las decisiones que Él quiere. Sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente, Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca y siempre como le plazca. Uy, qué terrible. Dios es así, por eso es Dios. Así que nosotros no podemos influenciar, como mi papá decía. Alguna vez yo he tenido problemas en el colegio y él decía: vamos a utilizar un poquito de aceite para arreglar la situación. Entonces, no, él no necesita que se lo coime de ninguna. Él toma decisiones. Y aquí viene la respuesta más bonita de todo. Dios está en completo control de cada molécula en el universo, en cada momento, y todo lo que ocurre es causado o permitido por Él para sus propios propósitos. ¿Qué? Propósitos perfectos. ¿Sí? Así que Él busca siempre tu bien. Y la última palabra que el Señor tiene es para que la cuestión sea perfecta. Ya acabamos. Isaías 14:24, yo he dicho voy a acabar bien rápido y continúa viendo textos. 14:24 dice: el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, ha hecho este juramento: mis planes no fallarán, tal como dije, todo se cumplirá. Así que las promesas del Señor no fallan. Hijos amados, ¿cuántos hijos hay acá? Hijos, pero que tengan sus papás todavía, ¿no?
Una promesa que el Señor les ha hecho a todos los hijos es: honren a su padre y a su madre para que todo les vaya bien. Honren a su padre y a su madre para que tengan vida eterna. Así que, hijos, yo le doy gracias al Señor. Mis hijos ya rebasaron ya la parte de ser adolescentes, ya pasaron de ser jóvenes, ya están entrando a otra etapa, pero siguen siendo obedientes, y eso le doy gracias al Señor. Y si Freddy estuviera acá, creo que él diría lo mismo. Entonces, ¿quién dice lo contrario? Por ahí he escuchado No, en serio, pues, en serio. Isaías 46:10 dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y lo doy a conocer el futuro desde mucho antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Ven la soberanía de Dios. Dios es así. Y sigue siguiendo. Vamos. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que, hijos, agárrense de las promesas del Señor. Por favor, para finalizar, una promesa en este lado, otra promesa en este lado y otra promesa allá. Una promesa del Señor de este lado, por favor. Isaí, tú que estás tan atento, una promesa del Señor. Yo acabo de decir eso. ¿Ya? ¿Aquí? Hermana Lucrecia. Pero dígame el texto bíblico. No le escucho, hermana. ¿Ya? Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Allá? ¿Una promesa? Mire, agárrense de las promesas, porque son cosas que el Señor nos ha dejado. Hijos, honren a sus padres. Dice que aquel que ama al Señor, todo le ayuda. ¿Qué cosa? A bien. Y aquel que conoce la palabra, pues siempre va a tener la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo es, Pablito? ¿Hay alguna promesa? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hace ahora sí, Isaí. Porque de tal manera más tenga vida eterna. Amén. Ahí acabamos. Gloria a Dios. Dios los bendiga muchísimo. Dios tiene el control. ¿Ya? No se olviden de eso. Dios tiene el control. Amén. Ahora sí los voy a dejar con Denis. Franz.